El bloque que iniciamos con esta primer charla tiene por nombre Virtuosos para ser libres. En el mismo título vemos conceptos centrales que vinculan a la filosofía con la teología espiritual. Nuestra intención es poder, desde una perspectiva psicoespiritual, integrar estos conceptos y relacionarlos con nuestra vida diaria para que nos permitan vivir mejor. Queremos empezar esta primera reflexión con una cita de San Pablo que está en la carta a los Gálatas. Dice San Pablo: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. La libertad de la cual nos habla Pablo en esta cita bíblica no tiene que ver solamente con una concepción de la libertad humana entendida como la autonomía de los actos. Si bien la incluye, la libertad de la cual nos habla San Pablo es esa libertad que nos conquistó Jesús en el sacrificio de la cruz. Por lo tanto, es una libertad que va mucho más allá de la autonomía de los actos. A partir del desarrollo de la vida adulta, uno tiene autonomía para decidir cómo actuar o no. El problema es que la libertad de la cual nos está hablando San Pablo es aquella libertad de nuestras heridas, de nuestros pecados, de todo ese mundo interior que incide en las decisiones que tomamos y por lo tanto incide en la manera en la que nosotros nos comportamos y de alguna forma van condicionando y hasta en muchos casos determinando nuestra conducta. Una herida, un trauma, en términos de la psicología, genera en las personas una serie de creencias, una serie de concepciones que muchas veces producen o nos llevan a, hacer, a prometernos a nosotros mismos determinadas conductas o determinadas actitudes para que no nos vuelvan a herir. Cuando nosotros en bloques anteriores hablábamos de la anatomía de una herida, presentábamos esta como estructura que se va generando a partir de los dolores que hemos tenido que enfrentar a lo largo de nuestra existencia. Cuando nos hieren, cuando nos lastiman, cuando recibimos un trauma, ya sea pequeño o grande, eso va generando en nosotros una serie de creencias y de perspectivas y de percepciones del mundo y de los demás y de nosotros mismos que hacen que nos prometamos a nosotros mismos: nunca más me voy a poner en esta situación para que no me vuelvan a herir. Entonces, esta estructura va generando una especie de muralla alrededor nuestro que, si bien nos protege o nosotros creemos que nos protege del dolor, también nos aleja muchas veces de la realidad, de las demás personas e inclusive de Dios. Por lo tanto, aunque nosotros podamos decidir sobre nuestros propios actos, tengamos autonomía en nuestra actuación, no somos verdaderamente libres, porque muchas de estas decisiones están atadas a estas estructuras internas, están atadas a esa herida, a esa creencia y a esa promesa interna que nosotros mismos nos hemos hecho. Muchas veces estas heridas que cargamos van alimentando a su vez pecados personales. Por ejemplo, si hemos sido defraudados, hemos sido traicionados, eh, esta, nos prometemos a nosotros mismos no volver a confiar, nos prometemos a nosotros mismos no volver a abrir nuestro corazón. Y de alguna manera esto va generando o va alimentando nuestra soberbia y nuestro orgullo. Muchas veces cuando hablamos con las personas escuchamos expresiones como esta: todo lo que tengo, lo tengo con mi esfuerzo, lo tengo con el sacrificio, con mi sacrificio, así que yo normalmente no confío en las demás personas porque confiar significa que podés salir lastimado. Entonces, esta creencia y esta promesa que nos hacemos a nosotros mismos, en realidad nos van haciendo personas cada vez más soberbias, eh, con la creencia de que realmente todo lo que logramos es simplemente porque nosotros nos hemos esforzado, o nos hace ser cada vez más orgullosos, incapaces de pedir ayuda, incapaces de recibir ayuda e incapaces muchas veces de ofrecer ayuda desinteresadamente. El tema es que estas heridas se van entretejiendo con nuestros pecados y van definiendo, van configurando
y haciéndonos pensar que nosotros somos esas heridas y esos pecados. Es decir, muchas veces la definición que hacemos de nosotros mismos no tiene que ver con quién realmente somos, sino que tienen que ver con esas experiencias que han configurado de alguna manera una forma específica de ser. Entonces, tendemos a definirnos muchas veces mirando aspectos negativos de nuestra vida y empezamos a identificarnos con esos pecados. Hay muchas personas que cuando se les pregunta quiénes son o que se caractericen a sí mismas, comienzan diciendo, bueno, soy una persona que tiene tales cualidades, pero también soy perezosa o me cuesta relacionarme con los demás, o soy una persona que tiene, que cuando se enoja mucho y entonces soy una persona iracunda. Y en estas definiciones, ¿cuál es el problema? Que ese defecto, ese pecado y muchas veces esa herida pasa de ser una herida o de ser un pecado a ser un rasgo identitario. Y entonces ya no es luchar contra la pereza, sino que es yo soy perezosa. Y en este sentido, yo creo que uno de los aportes que vamos a retomar a lo largo de todas estas instancias formativas son los aportes que hace Santa Hildegarda, esta doctora de la Iglesia, que toma como recurso para hacernos entender esta lucha que debemos llevar contra los pecados y también para poder que los pecados no sean alimentados por nuestras heridas. Uno de los recursos que utiliza Santa Hildegarda con mucha lucidez es el recurso de la personificación. ¿Qué es el recurso de la personificación? Santa Hildegarda nos dice de que los vicios y los pecados son fuerzas externas contra las que debemos luchar. Entonces, no es que yo soy perezosa, porque si yo soy perezosa quiere decir que la pereza es constitutiva de mi identidad. No tiene sentido luchar contra ella porque es lo que me define como ser humano. Dice Santa Hildegarda, no, la pereza es una fuerza externa con la que yo tengo que luchar. Entonces, yo no soy perezosa, yo estoy luchando contra la pereza. Y eso nos permite entender que nuestros pecados y nuestros vicios no nos definen, sino que estamos en lucha contra ellos y tenemos que presentar esta batalla. ¿Y por qué tenemos que presentar estas batallas o esa batalla? Porque de alguna manera esta postura de Santa Hildegarda nos permite recuperar la mirada que tiene Jesús sobre nosotros. Cuando Jesús nos mira a cada uno de nosotros, tiene una mirada cargada de misericordia, pero también cargada de optimismo, porque Él ve las potencialidades que tenemos, tiene una mirada redentora, porque es una mirada basada en la gracia de Dios. La gracia es esa fuerza sobrenatural, es esa sobrenaturaleza que nos conquistó la cruz de Cristo, que nos hace capaces de lo imposible, que viene a sumarse a nuestra naturaleza y nos da la fuerza y la potencia para pelear, para enfrentar y para superar todas las adversidades que nos plantee la vida, pero también para superarnos a nosotros mismos y ganar esta batalla contra nuestros vicios, contra nuestros pecados y también contra nuestras heridas. Por lo tanto, la libertad a la que nos llama Jesús es esta libertad que brota de la experiencia de la gracia, que tiene que ver con recuperar la mirada que Él tiene sobre nosotros mismos y desde esta mirada optimista, desde esta mirada cargada de misericordia, desde esta mirada redentora, poder llevar una vida con mayores niveles de bienestar y por lo tanto una vida en la que nos sintamos mejor y en la que podamos empezar a ser más felices. Y aquí viene otro gran tema vinculado con el tema de las virtudes y la libertad, que es la felicidad. Normalmente si le preguntamos a las personas qué es lo que desean, muchas les van a contestar que justamente lo que anhelan es ser felices. Ahora, el tema es que definir la felicidad no es tan sencillo. Si nosotros le preguntamos a la posmodernidad qué es la felicidad, hay una búsqueda de la felicidad en todo momento, en todo lugar, es una especie de búsqueda instantánea de la felicidad. Pero esta es una pregunta que nos hicimos las personas desde siempre. Podemos remontarnos a Aristóteles, que fue uno de los primeros que se preguntó acerca de la felicidad.
¿Qué nos decía Aristóteles acerca de la felicidad? Para Aristóteles la felicidad era el supremo bien. ¿Qué entendemos por supremo bien? Supongamos que le preguntamos a alguien, ¿por qué vas a trabajar? Probablemente nos diga, para tener más dinero. Y si le preguntamos, ¿y por qué querés tener más dinero? Probablemente nos va a decir, para comprar cosas, para viajar. ¿Y para qué querés esas cosas? Y probablemente nos conteste, para ser felices. Esta es la idea de Aristóteles de la felicidad. Es decir, la felicidad era el norte que guía la mayoría de las acciones humanas. Es ese máximo bien que queremos ir alcanzando y por el cual vamos tomando una serie de decisiones para alcanzar ese máximo bien. Si le preguntamos a los orientales qué es la felicidad, probablemente nos contesten que es practicar la compasión. Si volvemos a Occidente, en tiempos más modernos, se asoció en muchos casos a la felicidad con tener mayores niveles de, de bienestar económico y mayores comodidades. Pero los estudios actuales han demostrado que aún cuando muchos países han mejorado sus condiciones económicas y por lo tanto han mejorado considerablemente sus comodidades, eso no ha aumentado los niveles de felicidad, sino que contrariamente en muchos casos ha aumentado la cantidad de trastornos psicológicos. En este sentido, para poder preguntarnos acerca de la felicidad, en el 2016, un equipo de investigación liderado por Antonella de la Fave, junto con un grupo de investigadores de diferentes países, comenzó a preguntar o a indagar acerca de las concepciones que las personas comunes tenían acerca de la felicidad. Participaron en esta investigación Estados Unidos, Argentina, México, Nueva Zelanda, Hungría, Italia, Croacia, India, México, Sudáfrica. Y en casi todos los países las personas coincidieron que la felicidad es equivalente a la armonía interna, al equilibrio y la paz interior. Y que los elementos constitutivos de la felicidad eran la familia y las relaciones con los demás. Por lo tanto, nos dice los países de esta época, de personas comunes, que para la felicidad para la mayoría es la conquista de la armonía interna, el equilibrio y la paz interior. Sin embargo, otro investigador actual, Daniel Gilbert, nos dice que uno de los problemas que tenemos las personas en relación a la felicidad es que normalmente somos malos predictores de aquello que nos hace felices. Es decir, que este investigador encontró que la mayoría de las personas creemos que lo que nos hace felices en realidad no nos hace felices. Y si no, pensemos, por ejemplo, en cada vez que iniciamos un proyecto, un nuevo proyecto, o que implique, qué sé yo, trabajar más o ganar más dinero, o decidimos renovar la casa, o estudiar otra carrera, o cambiar el auto, o mudarnos, en realidad, ¿esto me hace feliz? Cuando lo concreto realmente me hizo más feliz o me generó mayores condiciones de malestar o no me generó el bienestar que yo inicialmente había pensado. Es decir, que no es raro que nos encontremos con que muchas de las decisiones que tomamos, aunque creemos que nos van a hacer felices, terminan no haciéndonos felices. Por lo tanto, si somos malos predictores de la felicidad, de aquello que nos hace felices, ¿cómo hacer para tomar decisiones orientadas al logro de la felicidad? ¿Y cómo hacer para tomar decisiones orientadas al logro de la felicidad cuando además estamos fuertemente condicionados por nuestras heridas y por nuestros pecados personales? Es aquí que vienen en nuestro auxilio Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz. Estos dos teólogos espirituales nos dicen, la plenitud, el equilibrio, la armonía interior están en Dios. Están en un camino de unión con Dios. Ahora, este camino de unión con Dios, esta idea de que esta revelación que nos dan los teólogos acerca de que la plenitud, la armonía interior y la felicidad se encuentran en la unión con Dios, se convierten en un faro, en una idea rectora que nos va guiando. Entonces, ¿esto qué implica? Que antes de decidir, una de las preguntas que tengo que hacerme antes de tomar una decisión es, ¿esto que voy a comenzar
me une más a Dios, esto que voy a comenzar, esto que decidí hacer, contribuye a la unión con Dios. Si me une más a Dios, si contribuye a la unión con Dios, seguramente es una conducta y es una decisión que me va a hacer más feliz. Si en cambio no tiene nada que ver con la unión con Dios, probablemente esté por tomar una decisión en la que no necesariamente encuentre mayores niveles de bienestar. Ahora bien, decía Santo Tomás de Aquino, este camino hacia la unión con Dios tiene como vías privilegiadas, tiene como senderos que acortan y que nos llevan más rápido a este estado de unión con Dios, que tenemos que dejar de pensarlo como algo que se va a dar después de la muerte. La unión con Dios es algo que comienza en esta vida y en las decisiones que tomamos cotidianamente. Decía Santo Tomás de Aquino, y lo reafirma San Juan de la Cruz, que una de las sendas privilegiadas para el logro de esa unión con Dios, para ese estado en el que somos de alguna manera nos sometemos a esta libertad que nos conquistó Jesús, es el camino de las virtudes. La palabra virtudes viene del latín y tiene que ver con el término fuerza, poder. Entonces, las virtudes nos permiten tener como un atajo hacia la unión con Dios. Ahora, cuando hablamos de las virtudes también nos van conquistando cada vez mayores niveles de bienestar. Fíjense que San Pablo nos vuelve a decir en la carta a los Gálatas lo siguiente: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Hemos sido llamados a vivir en libertad. Qué maravillosa esta imagen de San Pablo. Hemos sido llamados a vivir en libertad, a poder vivir en una libertad que se conquista por sobre nuestras heridas y pecados. Nosotros no hemos sido llamados a vivir como esclavos. Pero advierte San Pablo, esta libertad no es para dar rienda suelta a sus pasiones, es una libertad más bien para servirse unos a otros con amor. Es una libertad para que puedan amar más y amar mejor, porque en el amor se van uniendo a Dios y en la unión con Dios van siendo cada vez más felices. Ahora, este camino implica desarrollar lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, que son hábitos operativos buenos. Cuando nosotros leemos a Santo Tomás de Aquino, él nos dice, las virtudes representan hábitos operativos buenos, es decir, aquellas disposiciones estables del alma. Disposiciones, quiere decir que uno tiende hacia ese tipo de conductas de manera estable. No es lo hago hoy, mañana no, sino que se dan a lo largo de todo el día y de toda la vida, que inclinan, dice, a la persona, dice Santo Tomás de Aquino, a obrar el bien de manera pronta, fácil y con deleite. Y acá le señalamos estas tres características: pronta, fácil y con deleite. Cuando uno desarrolla una virtud, esa virtud se convierte en una disposición en la cual uno naturalmente, con deleite y con placer, obra en ese sentido, tiene ese tipo de conductas. Pensemos, por ejemplo, aquellas personas que son ordenadas, que han construido la virtud del orden. Es muy probable que todo, su casa, su lugar de trabajo, su escritorio, su computadora internamente esté ordenada y naturalmente van generando orden. No llegan a la casa y ya no dejan el abrigo en cualquier lugar, la cartera en cualquier lugar, tienen un lugar para cada cosa. Y mientras van llegando y van conversando, ya van ubicando todo y hay un orden que los acompaña. Y eso además genera niveles de bienestar porque lo hacen con deleite, lo hacen con placer. Es más, hay muchas personas que inclusive encuentran en el ordenar una actividad que les permite desestresarse, que les permite serenarse. ¿Por qué? Porque ya es una conquista virtuosa. Las personas lo pueden realizar de manera pronta, fácil y con deleite. Ahora, si nosotros pensamos en este camino de virtud, que es un camino que nos va haciendo verdaderamente libres, estos hábitos tienen que construirse y tienen que construirse para poder operarlos en nuestra vida.
Y cuando nosotros estamos caminando en esa construcción virtuosa, al principio es una tarea intensa. Si no, pongamos como ejemplo alguna actividad que a lo mejor le cueste a alguno de ustedes, como la actividad física. Ustedes saben que la actividad física tiene que ver con el logro del bienestar, de la salud. Entonces, tenemos que tener actividad física diaria, nos dice la medicina. Por lo tanto, eso implica que yo tenga que tener mínimo 1 hora de actividad física. Para aquellas personas que no están acostumbradas y que no han construido este hábito operativo bueno, comenzar a ir al gimnasio, comenzar a hacer una caminata diaria, sin duda es esforzoso, es un momento difícil del día. Esos 5 o 10 minutos previo a ir al gimnasio, previo a iniciar una caminata, cuestan porque uno tiene siempre la tentación de quedarse, de hacer otra cosa. Sin embargo, si uno va reiterando el hábito, va reiterando el acto, ¿qué se va observando? Que cuando uno sale del gimnasio, termina la caminata, termina súper bien, súper contento, que se inició cansado, está más descansado, que hay una sensación de bienestar y de placer. Cuando eso se va convirtiendo en un hábito, ya esos 5 o 10 minutos previos al inicio de la actividad física ya no son tan difíciles, están como prácticamente desapercibidos. Y es más, cuando esas personas que han construido el hábito de la actividad física no tienen ese momento de actividad física, muchos sienten que están mal, se sienten físicamente mal, se sienten anímicamente mal. ¿Qué significa? Que este camino de las virtudes implica poner bajo el señorío de Jesús, bajo el señorío de la gracia, todos esos vicios, esas dificultades y también esas heridas que tenemos a lo largo de nuestra vida y que de alguna manera nos impiden tomar buenas decisiones. Si yo elijo transitar por el camino de la virtud, significa que estoy eligiendo someter al poder de la gracia, someter al poder del Señor mis vicios, mis defectos, mis ideas, mis preconceptos, mis prejuicios, todo aquello que fui construyendo a lo largo de mi vida y que en el fondo termina no haciéndome libre. Porque la libertad a la cual el Señor nos llama es una libertad que nos permita amar cada vez más. Amarnos más a nosotros mismos, amar más a Dios y amar más a los demás. Por lo tanto, el camino que les invitamos a recorrer es el camino de las fortalezas de carácter. Cada vez que yo dejo la rienda suelta a un pecado o a un vicio, me estoy haciendo cada vez más vulnerable, porque es un área de debilidad, es un área en la que una condición externa, tomemos la personificación de Santa Hildegarda, la pereza tiene más poder que yo, la ira tiene más poder que yo, el desorden tiene más poder que yo, la falta de prudencia tiene más poder que yo, la gula tiene más poder que yo, aquello externo a mí tiene control sobre mi vida. Por lo tanto, aunque soy autónoma a la hora de tomar las decisiones, no soy libre. El camino al que nos está invitando el Señor es un camino en el cual nosotros somos señores, porque participamos del señorío de Jesús de todas nuestras realidades. Y las condiciones externas, lo que nos rodea, deja de tener poder sobre nosotros mismos y nosotros, con la fuerza de la gracia, podemos tener dominio sobre nuestros vicios, sobre nuestros defectos, sobre nuestras percepciones. Y eso se va convirtiendo en lo que en psicología se llama fortaleza de carácter. Y bueno, pensemos ahora, en esta parte final, en las 4 virtudes cardinales: paciencia, prudencia, templanza y justicia. Y los invito a que podamos eh, pensar en alguna de estas virtudes y pensemos en aquella que más nos hace falta. Y como tips o como consejo, en este periodo de tiempo, empezar a trabajar sobre ellas. ¿Y cómo les invito a trabajar sobre ellas? A poder ponernos metas cortas y sencillas, pero bien concretas, acerca de cada una de estas virtudes. Por ejemplo, en el caso de la paciencia. Yo puedo decir, bueno, mi propósito es ser cada vez más paciente. Es un buen propósito, pero al estar simplemente como una idea, muchas veces queda en una idea y no se convierte en una realidad. Entonces los invito a cambiar este propósito y, en vez de decir voy a ser más paciente, proponernos que si esta semana tengo que esperar en la cola de un banco para hacer un trámite, voy a esperar sin quejarme. Que donde tenga que esperar,
ya sea el turno de un médico, el banco o un trámite burocrático, voy a esperar sin quejarme. En el caso de la prudencia, antes de emitir una opinión, voy a rezar un gloria internamente. Entonces, cuando estoy por emitir una opinión, rezo un gloria antes de emitir una opinión. ¿Por qué? Porque eso me va a dar espacio para repensar si esa opinión realmente es constructiva o no. Para la templanza, bueno, voy a ser más moderada en mis horas de sueño. Si duermo nada más que 5 horas, voy a tratar de dormir las 8 horas reglamentarias. Si duermo 12, voy a tratar de dormir las 8 horas reglamentarias. ¿Dónde voy a practicar la moderación? En una actitud concreta. Por ejemplo, las horas de sueño. La justicia, una virtud derivada de la justicia, si miramos a Santo Tomás de Aquino, es la diligencia. Es poder hacer rápido aquello que se me pide. Entonces, si en mi casa mi esposo, mi mamá, mis hermanos me están reclamando que ayude con la puesta de la mesa, con la lavada de platos, con el orden de la pieza, no voy a dejar para después. Voy a decir, ni bien me lo piden, lo hago. Entonces, decido, con la ayuda de la gracia, practicar la diligencia y poder, esta semana, aquello que me piden, ser rápida para responder, ser diligente. La propuesta es, en cada una de estas charlas y de este compartir, ir empezando a trabajar esas áreas de nuestra vida en las que Dios se quiere hacer el Señor. Ir presentándole también aquellos pecados que han resultado de nuestras experiencias negativas, de nuestras heridas, de esas promesas que nos hemos hecho a nosotros mismos y que han alimentado el orgullo, la soberbia, la ira, la pereza, la gula, la lujuria. ¿Por qué? Porque cada una de estas debilidades se convierten en esclavitudes que al final terminan definiendo quiénes somos. Y nosotros somos mucho más que eso. Primero, somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Y segundo, el Señor nos ha capacitado con una sobrenaturaleza que nos hace capaces de lo imposible. Nos hace capaces de conquistar una libertad que supera todo lo que nos podemos imaginar, pensar y sentir. Y bueno, quisiéramos terminar este primer encuentro compartiendo una pequeña oración.